Hola, hoy los invito a que visitemos la casa de Carlos y Celia Cáceres. Con esta pareja de más de 80 años hablaremos de esos temas, pero además compartirán con nosotros cómo llegar a esa edad tan activos y saludables. Terminando este video, de una vuelta por mi canal y una ojeada a los temas ya publicados. Espero que disfruten de esta charla. Bienvenidos. Cáceres, mi nombre. El nombre de mi mamá es Camuti, o sea, sería Cáceres Camuti. Y el tercer nombre sería Mar. Nací en el año 1938. Prácticamente son 29.200 días de vida. Carlos está contando todos los días. Los 80, Tenemos 29.200 son 80 años. Wow, ok. Pero yo llevo 29.467 hoy. Ok, 29.467 días hoy. Ok. Entonces, para los que les gusta el horóscopo, soy de Escorpio. Yo creo que es el mejor signo, del zodiaco. Eso dicen los Scorpio. Porque la tradición del Escorpio, del escorpiano, generalmente dentro del estudio que he hecho en bibliografías en particular, como uno de mis hobbies, toda mi vida ha sido el estudio de toda la tradición prácticamente enfocada en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí se destacaron los escorpianos como grandes generales, grandes estrategas, grandes gente de visión, muy controversiales, por supuesto, como el general Patton y el general Montgomery, pero con un equilibrio que es Géminis en el caso de Eisenhower. Bibliográficamente tenemos escorpianos que realmente han sabido muy bien exactamente qué hacer en el momento preciso. Y una de las cualificaciones que quizás se ha demarcado en estos, podríamos decir, casi 60 años de actividad, 56 casado y yo agregaría 3 años más, 58, o 59 años, de estudios dentro de lo que es la metafísica, religiones comparadas. No me considero politólogo, pero estuve en una educación de ciencias políticas y sociales, incursioné en el periodismo, pero donde más me concentré específicamente fue en observar atentamente todas las tradiciones teosóficas que nacen en una provincia que era virgen en el año 1936, y de pronto llega toda esta camada de personajes de España que eran perseguidos y sentenciados a muerte en la Guerra Civil de España, y en vez de quedarse en Buenos Aires, toda esta brigada de personas llegan a Mendoza. Bueno, ya Carlito nos dijo el año en que nació, así que ya podemos deducir cuántos años tienes. Claro, yo he tenido la oportunidad de ir a muchas casas a hacer trabajo, ¿sabes? Mi trabajo, y yo tengo que verme con personas de 80, 75 años, 85 años, 95 años, pero yo me quedo aterrado con de cómo llega la gente deteriorada a esa edad. A mí me gustaría que Carlito nos contara cuál es el secreto para llegar a 80 años. Y él es una persona súper activa. A mí me encantaría que vieran la señora que está allá, la que nos está dando la mano con la cámara. ¿Cómo hace uno, Carlos? Porque a mí me inquieta un poquito. Yo veo personas que están con la edad que usted tiene y a mí me preocupa un poquito porque yo no quiero llegar a esa edad así. Yo quiero llegar a una edad así como está usted. ¿Cuál es el secreto aquí? ¿Cuál es el cuento? ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros? Bueno, en el comportamiento, digamos, de toda esta circunstancia que es la gran actividad, la gran aventura de vivir, como diría Nietzsche, que es una aventura realmente. El punto fundamental es encuadrar el sistema septenal. Nosotros, si vamos cuadrando el número 7, nos vamos a dar cuenta que los primeros 7 de vida, los 7 primeros años, los segundos, que es 14, los terceros, que es 21, y así sucesivamente hasta llegar aproximadamente al número 10, que son los 70. Son 70 años. Pero antes, 5 años antes, entre el periodo del 9 al 10, siempre hablando de la parte septenaria, uno a los 65 tiene que tomar una decisión de cambio. Porque una cosa es verse 1 o 2 veces, o 3 veces, o 4 veces entero durante la semana, y un periodo, digamos, con la pareja, un periodo nada más que de vacaciones al año, 3 semanas o 2 semanas juntos, y de pronto dejar
esos espacios de tiempo sin verse a llegar a la edad de jubilación y estar juntos 16 horas por día. Es muy difícil. Mucho aguante, ¿eh? Es muy difícil. 16 horas por día. Ustedes comparten mucho tiempo y muchas actividades. Muy difícil. Entonces, uno tiene que irse programando, dicho por la neurociencia, no dicho por mí, para ese momento, donde ya se acaba la actividad fuera y todo se concentra en el compartir con su pareja 16 horas por día. Entonces, si uno de los dos quiere ser capitán o los dos quieren ser capitán, el barco naufraga. Entonces, mi decisión fue que ella se transformaba en capitana y yo solamente contramaestre, atención de la casa, atención de la cocina, aprender a cocinar, aprender a planchar, aprender a lavar, aprender todos los quehaceres habidos y por haber, sin perturbar, dado que la actividad de Celia es un negocio, le toma mucho tiempo. Entonces, al tomarle tanto tiempo, porque uno tiene que hablar con personas y asociados y demás, uno de los dos tenía que tomar esa direccionalidad. Soy chofer de ella y chofer de todas las circunstancias que se nos presentan activas. Fui taxista por 9 años en Manhattan, así que lo conozco muy bien. 9 años trabajé en taxi, limusín, o sea que cubrí gran parte de mi vida en esa tarea. Para mí manejar es como tomar un vaso de agua. A medida que han venido pasando los tiempos voy tomando más precauciones en muchos aspectos, pero sigo en el mismo estándar de actividad. Pero sí tuve que tomar la decisión de lo que nos recomienda la neurociencia de cambiar a los 65 años. Porque si uno no cambia, en ese instante hay una posibilidad de que el carácter, las circunstancias que te rodean, todo el entorno, según lo que dice la neurociencia cognitiva en este momento, y está, digamos, testiguado por los encefalogramas, el cerebro deja de funcionar. La parte derecha y la parte izquierda, no en la mujer, sino en el hombre, la parte izquierda es la que empieza como a encerrarse dentro del recuerdo o dentro de lo aprendido. Entonces el hemisferio derecho como que queda un poco pendiente, cosa que no sucede en la mujer. La mujer siempre es mamá. Es mamá con las muñecas cuando es nena, es mamá con las hermanas cuando está creciendo, es mamá de las amigas, luego es mamá, luego mamá de los nietos y por último termina siendo mamá de su esposo. Porque la mayoría de las personas mayores, si vos vas a un lugar donde van los seniors, siempre la que maneja es la mujer. El hombre está deteriorado. ¿Por qué? Porque el hemisferio izquierdo paga su factura, porque es demasiado racional, es demasiado esquemático y siempre está en la pelea, o en el deporte o en la política. En cambio, la mujer no. Vos vas a una sesión de seniors, mujeres, y hablan de los nietos, hablan del tejido, hablan de los problemas que pudo haber tenido la hija, el posparto. En cambio, los hombres estamos discutiendo, no me incluyo, están discutiendo de política, o de fútbol, o de béisbol, o de lo que pasó el año pasado con los antecedentes que le robaron. De pronto cosas que no dejan como tanta relaja al cuerpo. Entonces, al hogar hay enfrentamiento. Entonces, esos son los cambios que se tienen que producir. Y ahí sí yo me dediqué. Durante 2000 días controlados, día por día, comencé a ver cómo eran las características de mi enojo. ¿Se estuvo haciendo un análisis sobre eso? 2000 días, día por día, contabilizado por el almanaque. Entonces, en ese control, yo me di cuenta toda la afección que te crea el recuerdo y la impotencia de no poder hacer lo que hacías hacía 20 años. Entonces, al enfrentarme a esas situaciones, enfrentarme a situaciones que se fueron presentando circunstancialmente con esta tremenda maestra que es premio mayor que yo tengo, entonces en ese momento es cuando yo me di cuenta que esos 2000 días sí sirvieron. A mí la gente se burlaba, se reían, me decían, ¡ay, cuántos días llevaba Carlito! 2161. Día por día. Y en cada uno de esos días fui puntualizando exactamente cómo van reaccionando las distintas partes de nuestro cerebro, que es una variedad muy grande entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y me di cuenta
de que la recomendación de los neurólogos en geriatría, observancia de personas de la tercera edad, es muy importante no jubilarse de la mente. El hemisferio izquierdo necesita intelecto, el hemisferio derecho necesita espiritualidad. Hay que estar atento, hay que aprender algo. Tomo en cuenta los ciclos de la luna. No me dediqué a ello, me dediqué exclusivamente a observarme. Okay. A observarme, porque me daba cuenta de que era un terremoto de frustraciones. Entonces, recomiendo siempre a toda persona que quiera programarse para llegar bien a los 80 años, que por esa puerta, que es el estado de conciencia, nunca entren dos hembras, que es la nostalgia y la tristeza. Muy importante. La única que hay que abrirle la puerta, pero siempre, es a la esperanza. Muy bien. Porque entonces tu vida se transforma. Empezás a valorar lo que tienes. Valoro la amistad que tengo con Celia, porque aparte de ser mi amiga, mi maestra, es mi mejor amigo que tengo. Entonces vos podés confiar en alguien. Durante ese análisis encontró días repetidos, en el sentido del ¡Ay, sí! Se repiten situaciones exactamente igual y cometemos los mismos errores. Pero ahí está el análisis de haberlo escrito. Okay. Entonces, si yo me enojé por una circunstancia totalmente adversa, recurro a la biografía de los grandes maestros. Me metí con San Agustín, me metí con Nietzsche, me metí con Kant. Empecé a estudiar otra vez a los neoplatónicos, que yo había hecho un trabajo cuando tuve 16 años, 17 años, en el año 1958. Empecé a trabajar con una tesis que hice en la introducción a la teosofía, que fue Hipatías de Alejandría. Hipatías fue una mujer extraordinaria, hija de Zenón, el que dirigía la biblioteca de Alejandría en el 400 después de Cristo, y esa mujer reactivó el neoplatonismo, y el neoplatonismo me dio la pauta de que para vivir feliz hay que tener las tres virtudes de Platón siempre presentes: sabiduría, fortaleza y templanza. Okay. Sabiduría, ¿por qué? Porque sabiduría es la buena administración del conocimiento. Fortaleza, porque empiezas a cuidar el entorno de todos los objetivos de tu vida. Y la templanza es ser activo plenamente en todo momento. No tenerle miedo al trabajo. Ese análisis le surgió muchos años después, o siempre ha tenido la inquietud de cómo quiero llegar a mí. No, yo fui un estudiante de los neoplatónicos, pero cuando llego a los 65 y después que yo avisoro de que extiendo un año más, porque yo me jubilé a los 67, yo no me quería enfrentar a la situación de vivir permanentemente en contacto con Celia. Porque una mujer tan activa y tan inteligente iba a chocar conmigo. Además, mi genio no era el mismo. Yo me estaba dando cuenta que en el último periodo de mi trabajo yo discutía cosas que antes no lo hacía. Porque cuando uno va dejando la fortaleza de la juventud y se va quedando atrás y se da cuenta de que el entorno ya te empiezan a marginar por tu edad, porque hay gente joven que puede hacer mejor tu trabajo, empiezan las frustraciones a manifestarse abiertamente. A pesar de la meditación, a pesar de la respiración, a pesar de hacer ejercicio o estar siempre activo, de todas maneras el ego está pendiente de que tú ya no puedes actuar como actuabas hace 20 años atrás. Entonces, la vida es un conflicto. Entonces, cuando agarras el volante, todo el mundo está equivocado. El único que está acertado sos vos. Te cruza, ¿por qué me cruzaste? Ese tipo de reacciones va minando la parte psíquica, físico, biológica, inclusive del ADN, y la persona puede transformarse en un caso preciso de depresión. Por eso la ansiedad y la depresión hay que empezarla a cuidar antes que vengan los 65. Yo me hice un propósito antes de los 50, pero ese no es el tema de hoy. Celia nos estaba señalando el altar. Tiene que ver el altar con claro, todo porque... Vamos a hacer un pequeño corte y voy a mostrar el altar mientras usted nos cuenta, ¿le parece? Perfecto. Tiene todas las 1000 manos, ese es Avalokiteshvara. Luego le viene el Buda Sakyamuni, que es el que realmente es el Buda de la compasión, y luego termina con otro Buda de la compasión, pero detrás está la imagen de Jesús, pero del manto sagrado.
Okay. En esa secuencia de este altar, donde están principalmente las ofrendas que establece por tradición el budismo, es lo que representaría prácticamente el sentimiento que yo tengo de agradecimiento a todos los capítulos, como decía Einstein. Si quieres conocer a Dios, estudia cada uno de sus capítulos, que son las religiones. Es decir, me atrevo a decir y a garantizar cuál es la mejor religión. La mejor religión que yo puedo recomendar a cualquier persona que esté escuchando este video, que me escuche las charlas que pueda realizar, la mejor religión de todas, la más verdadera, es la que tú practicas. Porque ahí guardas el sentimiento profundo de respeto hacia aquello que es existencia. Entonces, al negar la prioridad de Nietzsche y la propiedad de Sartre, que fue uno de los filósofos racionalistas más importantes del siglo XX, Jean-Paul Sartre estableció de que existe primero la existencia y después la esencia, cosa que es revocadora ante todo aspecto. En cambio, nosotros con Celia, que nos conocimos en la escuela teosófica, sabemos que primero es la esencia y luego precede la existencia. Es decir, yo existo porque hay una esencia divina. El patrimonio que yo tengo dentro de la parte física con la que me desenvuelvo dentro de este plano de 3D, lo observo atentamente porque tengo una responsabilidad con mi cuerpo físico. Mi cuerpo físico es la manifestación abierta de algo que es perfecto. Tengo 9 sistemas que están intercomunicados entre sí. Tengo 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho, que me van a permitir la interrelación de valores sustanciales. Por eso dicen, la razón es una corrección de fase. ¿Por qué una corrección de fase? Porque es exactamente lo mismo que sucede con un cubo de hielo transformado en vapor. Esa es la razón. Ahora, ¿qué nos dice Platón? ¿Qué nos dice Aristóteles? ¿Qué nos dice Sócrates? En primer lugar nos habla de la mayéutica, es decir, del diálogo. Porque nosotros sustancialmente a la sabiduría la tenemos que considerar como una administración muy bien desarrollada del conocimiento. Porque todo tiene sabiduría. Ahora, esa sabiduría, como te decía anteriormente, lo apoya la transferencia de los estoicos a través de Marco Aurelio, donde te dicen de que es fundamental la fortaleza. Vos tenés que garantizar tu trabajo, tu acción con fortaleza, es decir, fortalecerte a ti para poder ayudar a aquellos con los cuales tú vas a intercomunicarte. Y luego, la templanza es el trabajo. Una persona que no tenga templanza jamás va a poder lograr, sin estas 3 virtudes, va a poder lograr sus objetivos. Y eso se nota en el diario vivir de todos nosotros. En tu trabajo, en mi trabajo, en el trabajo de Celia. ¿Por qué nosotros vivimos en paz y en armonía en esta ciudad? Porque trabajamos 37 años cultivando, digamos, el recto dentro de lo correcto, dentro de lo que es honesto, dentro de lo que es saber convivir con la sociedad que te rodea. Y eso te permite que después venga un salario, como es la jubilación, que nos mantiene estable. No con grandes adquisiciones, pero estable. Ese es el resultado de esas 3 virtudes de Platón. Carlos, básicamente sería, podríamos hablar ahí como de un balance entre las 3 cosas, pero hay una cosa que quiero preguntar en este punto. Tiene mucho también que ver la alimentación en todos esos puntos que estamos tratando. Sí, sí, indudablemente. Definitivo. Porque como nosotros nos enamoramos con la filosofía del budismo, fue un enamoramiento con Celia que tuvimos de cuando empezamos a estudiar religiones de Oriente. Nos detuvimos en el Bhagavad Gita, hicimos una profundidad muy buena en el Bhagavad Gita, pero nos llamó la atención las 4 nobles verdades de Buda. Cuando en el Dhammapada te va acentuando que el diario vivir es el único que tiene existencia y permanencia en cada instante de tu vida, por más que haya pasado el tiempo y el espacio. Entonces nos dimos cuenta de que aquí había un basamento muy fuerte. ¿Y qué te decía? El respeto a toda generación de vida. ¿Y los animales vida? Entonces, en el momento que nos hicimos vegetarianos, en el momento que yo acentué
digamos, el vivir naturalmente, fue acompañando los indicios de que la salud está en el medio. Entonces la alimentación como que nos participa de esa integración a respetar la vida en todo el sentido de la palabra. Hemos tenido en los últimos tiempos con la persistencia de ver programas referentes a las entidades psicológicas que cuidan que los animales no se extingan. Entonces hay canales de cable donde existen justamente mecanismos donde te van induciendo cuál es el comportamiento de cada una de las clases, tanto de los depredadores violentos como los animales, como las aves, como los pescados, como todo lo que existe vida. Nos damos cuenta que tiene una secuencia. Al respetarla, al no comerlos, al respetarlos como entidad viva, uno ya está participando de algo totalmente en un cambio que se puede manifestar adentro. Y cuando entra la parte espiritual, que es la introspección, que es el mindfulness, que es la meditación, uno como que se encuentra con elementos que ya conoce. Entonces la meditación para nosotros no fue nada del otro mundo, fue como integrar una lavada de dientes diferente a otra. ¿Cuánto tiempo llevan practicando ustedes este estilo de vida? Año 1993 se comenzaron las clases de budismo en este sillón, no en este. Los dos, ¿verdad? El año 1963, que nos casamos, ya nos habíamos conocido en el 60. Okay. Y ahí comenzamos a darnos cuenta que los dos teníamos el mismo equilibrio, porque yo la conocí dentro de las clases de religiones comparadas. Entonces, era como continuarnos. Ahora, cuando nosotros empezamos a observar más atentamente la filosofía esotérica del budismo, que no es que te hagas religioso, sino que empiezas a estudiar su cosmología, en ese instante es cuando nos damos cuenta que realmente el derecho es respetar la vida en todo el sentido, en toda su manifestación, nos apoyaba que el vegetarianismo era su clase. Yo llevo 44 años de ser vegetariano, completo. 44 años. Pero además no solamente es el ser vegetariano, sino cómo controlar uno no los excesos. Entonces, no hacerse adicto a una droga o al alcohol, sino llevar una... No quiere decir que no lo vayas a tomar, claro, pero en una forma muy medida que no sea la de todos los días, digamos. Todos los excesos son dañinos y el alcohol en exceso también embriaga y la mente embriagada no funciona. Y ese es el cuento con las comidas. Cuando la persona está muy llena de lo que no es, la mente no funciona como debería ser. Es un equilibrio, definitivamente. Entonces, y el equilibrio es justamente basado en vegetales normalmente, pero la gente a lo mejor puede comer carne o pescado, pero en forma medida también, no es en exageración, no todos los días. O sea, una cosa más balanceada. Vamos a darle la bienvenida a Celia, que va a participar ahorita en la entrevista. ¿La espiritualidad tiene todo o mucho que ver con la longevidad? Bueno, yo creo que eso es muy importante porque pienso que es uno de los factores que puede mantener un matrimonio unido. Porque puede tener cada uno diferentes caracteres, pero realmente la espiritualidad es lo que uno le va a permitir, a pesar de que tenga momentos difíciles o momentos que tiene que realmente trabajar por los diferentes caracteres, pero el tener una espiritualidad, el tener una creencia, mantener vivo eso de que somos seres importantes, que somos seres que tenemos Dios adentro, que es parte de nuestra existencia, entonces nos hace tener un poco más de amor, porque siempre escuché decir hay que perdonar, hay que amar a los seres, inclusive a los enemigos, pero en muchos lugares espirituales te dicen que hay que tenerlo, pero ¿cómo se tiene ese amor hacia otro ser humano? Entonces yo encontré que justamente la parte espiritual es la que te lleva a entender, y hay en las diferentes religiones, cada uno en diferentes formas te dice cómo realmente uno tiene que aprender a tener compasión, a tener amor, a tener tolerancia con los demás seres. Y en uno de esos momentos yo escogí
la parte de budismo donde habla mucho sobre cómo trabajar las emociones, que básicamente es uno de los problemas mayores que tenemos, ¿no? Que es el enojo, la rabia, el odio, la ambición desmedida. Entonces, todos esos factores yo creo que lo podemos trabajar con la razón y con lo que es, creo que la meditación es muy importante, que es de entrar con uno mismo, analizarse día a día, cómo uno se comportó, si uno fue un ser humano que ayudó a otras personas, de ser realmente una persona honrada, con valores, que actualmente parece que los valores se han perdido un poco, ¿no? Porque la honestidad, el compartir, el ser, el ayudar a otros seres, como que a veces estamos tan apurados con la vida diaria que eso lo dejamos un poco, nos olvidamos un poco, ¿no? Entonces, justamente entrar en meditación, en entrar un poco cada día en cómo me comporté, qué hice de bien hoy, creo que eso se nos hace muy bien porque nos hace ponernos a veces un poco en los zapatos de la otra persona. A veces la otra persona no es que esté actuando mal a propósito, sino que es la propia vida que se deja llevar o envolver y no vuelve a los valores principales que es lo que hemos aprendido de nuestros padres, ¿no? Creo que eso es muy importante y el hecho de que vos lo que nos estás preguntando, cómo llegar a los 80 años sanos, sin estar con tanta medicina, es justamente el saber hacer un balance en la vida, que uno necesita la medicina y profesionales que nos estén ayudando con los problemas que tenemos, pero a veces como que abusamos un poco, ¿no? Hay muchas cosas. Yo me crié en un lugar donde mis padres siempre curaban muchas cosas con tés de hierbas y cosas naturales, ¿no? Y creo que casi en la mayoría de los países latinos conocemos eso. Pero después ya nos resulta más fácil ir a tomar una pastillita y nos vamos empezando a tomar mucha medicina y a veces tiene efectos secundarios que nos hacen bien para algo, pero también nos hace para otra cosa. No es tan positivo. Yo a los 65 años tuve un problema de cáncer cuando he sido muy sana siempre y siempre me he cuidado en la alimentación, como Carlos lo dijo anteriormente, que tomamos el vegetarianismo, pero Carlos lo tomó 100%. Yo soy, diría, un 80%, 85%. Vegetariana, no cocino carne en mi casa, pero si llego a salir a mejor puedo en alguna ocasión. No salgo mucho, pero me gusta siempre más bien cocinar y tener cosas naturales en la casa, ¿no? Pero pienso que eso ayuda mucho. Yo tuve un problema de cáncer de seno y por supuesto me hice todo lo que el médico me recomendó, el hacerse los test, hacerse la quimo, la radiación, pero después me ha ayudado mucho con la medicina natural, ¿no? En medio del corte estamos hablando sobre gran parte de la recuperación que tuvo usted tiene que ver con los aceites esenciales. Sí, porque parte hice todo lo que era el tratamiento médico principalmente, pero después me ayudé mucho con los aceites. Hay aceites que son muy buenos para prevenir, proteger, ayudar un poco, ¿no? Básicamente cosas que tenemos, por ejemplo, problemas de colesterol, presión alta, todo esto, siempre voy al médico, me hago mis test para saber qué problema tengo y trato primero de ver si lo puedo solucionar con la medicina natural. Perfecto. Ahora, si no, ya la medicina natural no me puede ayudar, bueno, siempre está el médico que uno puede recurrir, ¿no? Pero gracias a Dios realmente estamos muy sanos y yo recomiendo mucho porque veo a la gente ahora que a los 50, 60 años ya está con una cantidad de medicamentos y problemas que sí son muy efectivos para la enfermedad, pero que tienen sus efectos secundarios. ¿Qué nos podría usted decir al respecto? Porque yo no voy aquí a hablar mal ni bien de la medicina, o sea, cada uno toma la decisión que quiera, ¿me entiende? Pero ¿qué tiene que ver la medicina con la longevidad? Básicamente cuando en el año 2008
nuestro estado estaba muy, muy deteriorado. Mi brazo no se podía mover. Tenía una bursitis y tendonitis creada por la gran tensión de años trabajando en archivo. Y eso me había traído por consecuencia de problemas en el riñón, problemas en la vista, problemas en la parte digestiva y problemas en el brazo. Cuando empecé a usar los aceites esenciales, luego de una larga investigación, Hipócrates decía, como padre de la medicina, a pesar de que hay un cuestionamiento sobre ello, decía que tus alimentos sean tu medicina. Y tu medicina, que sean los alimentos. Hipócrates, en su escuela, estableció un orden jerárquico de autoobservancia plena de lo que es el organismo. Es decir, nosotros tenemos 9 sistemas que están trabajando independientemente uno de otro, pero combinado a la vez. Así como mi cerebro derecho es el pasivo, el observador, el analítico, sustancialmente espiritual, donde la música, la poesía, el buen trato, los buenos modales, tiene apego a todo su funcionamiento. El izquierdo es totalmente irreversible. Es totalmente opuesto. Analítico, el hemisferio izquierdo dice, no sé de qué se trata, pero me opongo. Siempre está en contra. Es el crítico. Vos sabés que fulano de tal hizo muy buen trabajo. Sí, pero lo debe haber copiado, no es original. Siempre la crítica viene del hemisferio izquierdo. Es el antagónico. Entonces, los analistas, los antropólogos, establecieron de que es la única manera que el cerebro crece, en estar en oposición y mintiendo en todo instante. Entonces, ¿qué es la memoria? La memoria es el último recuerdo. Pero cuando yo estoy trabajando con mi memoria, donde hago una narrativa de algo que ya pasó, cuando lo vuelvo a recordar, el cerebro se encarga de agregarle y quitarle cosas. Entonces se hizo un estudio, volviendo otra vez a la medicina, se hizo un estudio. Se tomó una pareja circunstancial, se encontraron todo programado, con neurosensores, con encefalogramas y todo lo demás, y las dos personas estaban dispuestas. Más o menos, alrededor, entre los 25 y 30 años, una chica y un muchacho, los dos solteros. Se encontraron, se dieron cuenta de que aparentemente en el primer encuentro tenían cosas en común, lo ubicaron en ese aspecto y le pagaron un crucero por 3 días. Cuando los dos volvieron, él habló maravillas y ella horrores. ¿Qué había pasado? Que cada una de las perspectivas del cerebro tomó ese encuentro en su dimensión. ¿Pero por qué? De ahí se sacó la teoría de que está muy bien establecida y aparece en la escuela pitagórica original de que todo es matemático. Euclides habla inclusive que somos autoevidentes, Protágoras dice nosotros somos la medida de todas las cosas, pero la escuela filosófica actual, desarrollando básicamente la inteligencia emocional, demostró de que la memoria es la percepción que vos tenés sin ver la realidad. Es decir, la realidad que estamos viendo es una percepción mía, pero no necesariamente tiene que ser real. Real para mí. La del hombre, la del muchacho, la del joven que estuvo en el crucero, dijo, fue extraordinaria. Y la versión de ella fue totalmente desigual y totalmente antagónica. ¿Qué había sucedido? Los dos hemisferios trabajaron unificándose en lo que la percepción aceptaba por el gusto, por la sensibilidad, por las emociones. Entonces ahí se demostró que nosotros somos emocionalmente racionales. Entonces la medicina natural lo que nos busca a través de la aromaterapia, a través de las técnicas naturales de nutrición, todo nos conlleva a que realmente nosotros seamos un observador del mejor amigo del ser humano, que es el síntoma. El dolor
no es antagónico, como lo quieren presentar los psicóticos en este momento. No, el dolor nos está avisando de que algo en la articulación, en el proceso digestivo, en el proceso del gran concierto del sistema nervioso central, que abarca el parasimpático y el simpático, todo eso es un avisador, es un 911, es una alarma que nos está llamando la posibilidad de que nosotros restauremos aquello que fue dañado, aquello que fue alterado, porque el entorno nuestro, lo sabemos perfectamente y esto no es secreto para nadie, estamos comiendo comida procesada, estamos comiendo comida sin minerales, sin sustancias nutricionales que puedan beneficiarlo, y esa deficiencia es donde la longevidad se afecta, porque no le prestamos demasiada atención a lo que estamos consumiendo. Si a mí me duele algo, lo primero que tengo que hacer es recurrir a la medicina natural. Si llegara a pasarse los límites de, digamos, del proceso natural de un dolor o de una afección que no cubre, es necesario ir a la química. Pero no por un dolor de cabeza tomarse una pastilla y dañar el hígado o dañar el riñón. Hay que recurrir a la secuencia. Claro. O sea, la longevidad con la medicina tiene que estar muy unida. En nosotros la aromaterapia nos ha servido muchísimo, tanto digamos, el tener un difusor como tener un aceite esencial que nos permita tener. ¿Qué es un difusor? Es la descomposición de la molécula del aceite que he agregado en un aceite esencial terapéutico, que puede ser menta, puede ser lavanda, puede ser el quinchón, puede ser, no sé, citronela, que es tan común para evitar las picaduras de mosquito, que ese procesador lleva a la molécula del agua a transformarla en vapor, en frío, sin necesidad de alterar el proceso a través de la temperatura, y une la molécula del aceite con la molécula del agua y lo expande como vapor. Entra por nuestro sistema límbico, por nuestro sistema respiratorio. Adentro de los canales respiratorios tenemos una especie de vellosidad que son las antenas de todas las neuronas de nuestro sistema límbico. Va al diencéfalo, se procesa, limpia, establece un orden, si hubiera algún desorden emocional o lo que sea, y luego no pasa nada, no hay efectos secundarios. Entonces, toda aquella medicina que sea puesta sobre la piel, que es el órgano más grande que tenemos nosotros en el cuerpo, o se absorbe a través de la respiración, o se absorbe a través del contacto directo en el lugar que nos duele, ya sea, por ejemplo, en una articulación, un problema de exceso de ácido úrico, lo que fuera, vamos a ver los resultados en forma casi inmediata. Porque el organismo está preparado para cualquier elemento externo a nosotros, que pertenece a la misma naturaleza, donde nosotros somos parte de la madre naturaleza, que eso nos viene a aliviar la situación a la cual nosotros estamos. Pero ¿qué es lo que entra ahí en esa situación? El empezar a aceptarnos que nosotros debemos cuidar, que no debemos expander solamente por el gusto, me apetece o no me apetece, me gusta, no me gusta o no me interesa. Entonces, ¿qué es el gusto? La sal, la pimienta, el picante. Nada más que 3 millones de papilas que están en la punta de la lengua, que van a ser los que van a detectar el gusto. Pero a partir de ahí, todo lo que va al sistema digestivo es un bolo alimenticio. Que si lo llegáramos a visualizar no lo comeríamos. Porque después que pasa por la trituradora de estos fusibles, que son los que detectan, junto con la saliva, la primera digestión, no le prestamos atención, estamos viendo televisión, estamos conversando, estamos comiendo a la apurada. Yo he visto personas que en menos de un sorbo de agua ya terminaron el almuerzo, la cena o el desayuno. No puede ser. Todo tiene que tener una motivación de responsabilidad en cuidarnos la salud. La longevidad es los resultados de ser longevo, de tener una vida sana después de la edad madura,
es exclusivamente la observancia de cómo nos alimentamos. Me da por pensar con esta conversación, Carlos, que el hecho de conocer este organismo, no solamente la parte física, sino toda esta parte emocional y mental, tiene todo también que ver con la longevidad. Porque yo veo personas muy inactivas que están postradas en una silla de ruedas. Aparte que son inactivas, tienen su cerebro muy inactivo también, porque no conocen más que lo que la televisión les muestra. Celia nos quería complementar algo con relación a la alimentación. Okay. Yo creo que todo esto viene acompañado con varios factores. Uno, la parte emocional, la parte médica, la parte de las enfermedades y básicamente la alimentación. Yo creo que de acuerdo a todo lo que llevo en esta vida de experiencia, es principal básicamente es la alimentación. Hay unos estudios que han hecho médicos, el doctor Oli tiene algunas charlas en YouTube y que hablan básicamente del gut, que le llaman, que es la parte gastrointestinal. Entonces, básicamente todo lo que comemos, como está tan relacionado con el cerebro y con las emociones, es muy importante lo que uno come. Y básicamente, bueno, casi todas las dietas lo están diciendo de no comer el fast food, ¿no? Las cosas rápidas y que las cosas procesadas, todo tienen, le ponen aditivos y preservantes. Entonces es muy importante tratar de hacer la nutrición en base a todo natural, ya sea vegetales o sea comida mixta, ya sea con carne o pescado, tratar de que todo sea fresco, ¿no? De que no tenga conservantes, porque eso básicamente es lo que va creando problemas en la salud. Carlos dijo una cosa que me gustó mucho, no la había visto de esa manera, pero me hizo más clic cuando él nombró sobre cuando comemos algo, todas las papilas gustativas, nosotros le estamos dando, la sociedad en general ahora, le está dando gusto, es al gusto. Claro. No están tan enfocados en la salud, en lo que se van a comer y cómo le va a hacer dentro en el organismo. Y eso es cuestión de segundos, porque ese gusto pasa. Y luego tienen que lidiar con lo que viene ahí para adelante, ¿verdad? Y básicamente, fíjate, uno de los problemas básicos que yo creo que cuando tuve el proceso del cáncer, lo primero que me dijeron, suspenda el azúcar. Ajá. Y a mí me encantaba todo lo dulce, los postres, claro. Y yo inclusive antes podía dejar una cena por un buen postre, porque me encantaba el dulce. Pero claro, entonces al hacer análisis por qué viene el proceso de cáncer, cuando he sido una persona con una niñez muy saludable, de productos siempre naturales, y de pronto tener algo así como cáncer, básicamente el cáncer lo relacionan mucho con el dulce, las comidas demasiado cargadas de azúcar y la parte emotiva. Claro. Entonces, el no guardar rencores, el tener problemas que uno va acumulando y que eso se va procesando, pero eso es algo que uno tiene adentro, que es el enojo, que no lo puede resolver. Sí. Entonces, tratar de perdonar si son cosas que han pasado, es limpiar, o sea, tratar de perdonar, y eso uno lo puede hacer mucho a través de la meditación. La meditación enseña mucho a entrar en la observación de uno mismo y ir sacando todos los, curando la parte emocional, ¿no? Y justamente a veces hay rencores que uno trae de toda una vida, ¿no? Claro. Es muy fascinante eso, porque yo analizando, ahorita solamente conversando con ustedes, analizando esto, la mayoría, yo he conocido muchas personas en los últimos años que han muerto de cáncer. Claro, es que es una epidemia. Mucha gente, clientes, amigos, familia. Eso me hace clic en este momentico. La mayoría de la gente muere de cáncer y no sabe ni siquiera por qué se están muriendo. O sea, el conocimiento de cómo funciona este cuerpo, de lo que hay que comer, la parte espiritual que tiene que estar allí integrada, ¿ve? La parte física, todo esto lleva
a que se pueda llegar a una edad como la que están ustedes, tan rozagantes y tan activos, porque hay que verlos. Yo los vi hace poquito en el último evento que tuvimos y cualquier persona de 60 años envidiaría la energía que ustedes tienen. Claro. ¿Ve? Pero es un conjunto, entonces yo he notado en eso, en las personas que han fallecido, cosa como un desconocimiento de ellos mismos, de ese cuerpo que llevaron hasta ese momento. Y yo los veo a ustedes tan lúcidos en ese aspecto. Muchos dicen hay que hacer mucho ejercicio para llegar a esta edad, hay que comer bien para llegar a esta edad. Vale. Es un conjunto completo, la mente tiene que estar tan abierta. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinan ustedes de los extraterrestres? Entrar a ese tema, yo pienso que es muy importante el hecho de tener un balance en la vida, o sea, espiritual y físico, de la salud. Y te digo porque hay muchas personas que a mí me ha tocado conocer, que te dicen, cuando uno está hablando de cosas naturales, de que lo mejor es tratar de tener todo natural y comerlo, si uno puede, recién sacado de la planta, ¿no? Sería lo ideal. Pero dicen, mucha gente dice, pero bueno, si al final de algo hay que morirse, entonces, ¿qué importa? Pero el hecho no es morirse, el hecho es llegar hasta la edad que uno le toca vivir, pero con salud, no con un bastón o no pudiendo caminar. Yo he tenido problemas de artritis, que mucha gente dice, uy, cuando tienes artritis es como una mala palabra, no te curas más. Te puedes curar de la artritis, pero hay que hacerlo, hay que tener, son dos factores. La medicina, yo pienso que la natural es muy buena, a pesar de que a veces tenemos que recurrir a la medicina alopática, porque si una emergencia, esa es la primera, ¿no? Entonces es importante el tener esto, pero siempre la parte espiritual. O sea, yo pienso, mi curación también del cáncer fue con toda la medicina, la normal, la medicina natural, y siempre con Dios por delante, ¿no? Cuando uno tiene un tipo de enfermedad, siempre hay que tomar primero la parte espiritual y decir, bueno, si yo quiero curarme porque quiero ser mejor ser humano para ayudar a los demás, para poder cumplir lo que me toca cumplir en esta vida, pero con conciencia, ¿no? De algo hay que morirse. Sí, no. Pero, y yo pienso que eso, el hecho de que haya pasado por esa situación, le ha dado la oportunidad de hablar con muchas personas y de darles su ejemplo como ejemplo. Sí. Y demostrarles que se puede salir de allí. No, y hay mucha gente que me dice, ¿cómo sería todavía que vos te vemos que estás corriendo de un lado para el otro, hablando con la gente, con la otra? ¿Y de dónde te saca esa energía? Le dije, bueno, es justamente la gana de poder ayudar y poder decirle a las personas que uno puede llegar a una edad avanzada y realmente estar todavía, no sentirse que tengo 80 años, sino decir, yo tengo energía y voluntad de cuando tenía 40 o 50 años. Entonces, pensando en eso y creyéndose uno que puede tener esa energía, la tiene y uno puede seguir caminando. Carlos, ¿qué quería anotarse con relación a eso? Sí, tú hiciste la pregunta de los extraterrestres. En el año 1600, exactamente el 12 de febrero del año 1600, muere quemado Giordano Bruno. Giordano Bruno era un teólogo, un sacerdote, pero era teólogo, un hombre muy educado, gigante intelectualmente. Todos los trabajos se habían realizado con intensidad en cada uno de los aspectos en ese momento, en los primeros pasos de la astronomía. Y él estableció, por eso murió, de que había otros seres vivos en otros planetas, en otros sistemas. Por eso murió. Dijo, no estamos solos en el universo. Eso me quedó muy grabado, que cuando empieza todo el proceso de los descubrimientos a partir del 69, de todos los avistamientos que se ven, de toda la transferencia de valores que trajo la llegada del hombre a la luna, puso en manifiesto de que sí realmente había una necesidad de un contactismo. Se logra el contactismo, se logra con un grupo de jóvenes en Perú,
en el año 1974, y la primera reacción de ese contactismo, aparte de todos los avistamientos y demás, al cual con Celia tuvimos la oportunidad de ir presencialmente con los periodistas, es las recomendaciones que dieron en la alimentación. Y establecieron de que una dieta vegetariana, el ser consciente del alimento, de ser consciente de un buen mantenimiento energético a través, digamos, de que no está comprobado a través de la ciencia, pero sí aceptado por todas las tradiciones holísticas, que es los chakras. Esos centros de energía han permitido de que en la manera que uno pueda alimentarse, y gradualmente con respecto al vegetarianismo, pero aparte de eso, introducir en nosotros técnicas de poder captar esa bioenergía que existe en nuestro entorno, se puede comprobar de que si uno deja de comunicarse con la naturaleza, los órganos empiezan a afectarse. Sí, sí. Entonces, ¿cuál fue la práctica que se hizo? Se hizo una cápsula, Fahrenheit, que le llamaron, que estaba totalmente aislada del biomagnetismo de la Tierra. Colocaron a 2 personas, a 2 astronautas, y observaron las reacciones. A las 16 horas estaban peleándose adentro de la cápsula. Y eran compañeros, habían estudiado lo mismo, habían sido estudiantes, pero perfectamente equilibrados psicológicamente y mentalmente, y sin embargo, cuando se aislaron, empezó el conflicto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que nosotros tenemos una interacción con la energía que te rodea. Si yo voy a una verdulería, si yo voy a un lugar donde hay cosas naturales, me llama la atención los colores, porque los colores me están pidiendo, organizándose dentro de mi subconsciente, qué es la necesidad que tengo de rojo, amarillo o verde. Entonces, ya sea la fruta, ya sea la verdura, es un atractivo, cosa que es tan indispensable de que la persona periódicamente se descalce, se saque los zapatos, la goma, el plástico y pise la tierra. Porque esa conexión con la madre tierra va a traer por consecuencias elementos muy favorables. Entonces, la recomendación de estas entidades que se acercan a nuestro planeta a darnos una mano, que son los extraterrestres, han establecido como un orden prioritario de que nos fijemos muy bien de cómo nos alimentamos, en qué pensamos en el momento en que estamos alimentándonos y cómo respiramos. La respiración es prácticamente uno de los elementos que nos puede llevar a largo espacio de tiempo en la longevidad. Carlos, las preguntas que les hago es porque me crea curiosidad y me gustaría mostrarle a la gente que es que para llegar a esa edad que yo también quiero llegar, hay que tener una mente abierta. Porque uno no puede encasillarse en un cuartico oscuro y pretender vivir 100 años. La mente tiene que estar totalmente abierta. Y ahí cabe todo. El universo cabe allí. ¿Ustedes han visto los últimos círculos de las cosechas que se han presentado en este verano? Los círculos de las cosechas. ¿Han visto? Sí. ¿Qué ustedes tienen que decir al respecto? Yo soy una persona muy objetiva y no me creo las cosas porque me las dicen, sino porque las tengo que comprobar un poco. Y siempre pensé con respecto a los extraterrestres que no podíamos tener vida solamente en este planeta, viendo tantos miles de planetas o millones en las galaxias, ¿no? Entonces yo decía, no, yo estoy convencida de que hay vida en otros planetas, ¿no? Y después ya en todo este proceso de vida, pues he conocido muchas personas, unas que han visto naves, otras que han presenciado extraterrestres que están visitando este planeta y no me cabe duda que existen porque hay muchas evidencias, ya no es una sola persona que habla de que las vio, que ha tenido experiencia, hay muchísimos programas donde te están dando evidencias, inclusive hasta hay fotos de naves y todo, o sea que es evidente de que están. Y lo que comentan es que justamente
ellos están acercándose más al planeta Tierra justamente para dar una forma de vida, de que tenemos que mejorar como seres humanos, porque si no nosotros mismos nos vamos a destruir, especialmente con todas estas fuerzas nucleares que tenemos actualmente y todo. Entonces es muy peligroso. Si realmente no mejoramos como seres humanos, el entrar en problemas de bélicos o todo eso es para destruirnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, evidentemente sí eso. Y además, como los círculos que trataron de decir de que eran unos viejitos que estaban, pero es ridículo con la perfección y la belleza que tienen esos círculos. Es imposible que no sean seres con técnicas muy sofisticadas para hacer eso. A mí me da la impresión que nos están dejando un mensaje, pero no lo hemos podido interpretar, ¿verdad? ¿Qué opina Carlos al respecto? Sí, el mensaje que dejaron, uno de los tantos que apareció el 28 de julio, fue que dos círculos concéntricos, pero en forma de espiral, se estaban como uniendo. Es decir, el Chelán Balán de Chumaniel de los mayas establece dos tiempos se van a unir. Si es un final de un tiempo es porque hay otro tiempo. Entonces esos dos tiempos al unirse es cuando crea una posibilidad de una nueva humanidad. Eso es lo que está representando la cinta negra en el vientre de la Virgen de Guadalupe. Porque Tonantzin Lali está embarazada, ¿pero de qué? De la nueva humanidad. Y esa nueva humanidad son los milenios, son los grandes investigadores que han roto estructuras, que a través de Hubble se pudieron dar cuenta el nacimiento de galaxias, y que cada vez estamos más cerca de entender de que realmente los exoplanetas están al alcance nuestro, y que las civilizaciones que nos visitan están como aproximándose, o que nosotros nos estamos aproximando en amplitud de mente, porque el cambio viene, el cambio se avecina. Entonces nos están avisando a través de los crop circles, los campos de trigo, y ahora inclusive apareció la máxima expresión de todas. En los Alpes europeos aparecieron los crops ice, que le llaman. Sobre hielo, Sobre el hielo. Sí. Es decir, bello, nadie podía decir que lo hiciera alguien, porque no había ninguna marca de no fuera el círculo. Y crean una estructura tan extraordinariamente, está en YouTube, circular, de tal manera que se expande como si fuera un paso interdimensional, sin que alrededor de toda una hectárea o más, de toda la planicie donde fueron hechos, no hay ninguna marca de pisada. Increíble. Entonces los científicos dijeron, hay que ser científico para decir tremenda barbaridad, los científicos dijeron que había sido el viento. Había hecho el círculo. Oh my God. No han podido encontrar una explicación como que a ellos mismos los satisfaga, porque es que no tiene explicación. Claro. El hombre no tiene la tecnología para crear una cosa de esas. Entonces, el nuevo paso para hablar de la ciencia médica extraterrestre fue manifestada en los últimos descubrimientos que se hicieron en Egipto. Han descubierto debajo de la Esfinge, un canal, un túnel que se conecta con la Gran Pirámide. Los egiptólogos han tratado de taparlo, pero ya no pueden taparlo más, porque solamente la antigüedad la dan de 4.000 años antes de Cristo, y resulta que estamos hablando de 9.000 a 10.000 años antes de Cristo. Entonces, toda esa controversia de la egiptología está en un punto al cual los científicos están como evaluando todos los datos arqueológicos sin prestarle atención a la numerología que ellos establecen, porque no tiene sentido. Pero lo que más se han dado cuenta de que la pirámide no es un monumento funerario. La pirámide es un centro energético de irradiación energética perfectamente equilibrada con el cosmos, y principalmente con la estrella de Orión. Es decir, estamos en presencia de un cambio radical, porque si tú entras en Netflix, yo invito a cualquiera que observen
las series actuales son todas extraterrestres. Pero lo peor, la mayoría no nos las están presentando tan amigables. Cuando la mayoría sí son amigables. Sí, como que hay siempre las dos tendencias, ¿no? Pero lo más bueno y importante, Norberto, es que estamos viviendo un momento de cambio. Y el momento de cambio lo tenemos que asimilar. Sí. Asimilar, básicamente, con dos aspectos fundamentales. La alimentación, la introspección, que si no le queremos llamar meditación, le podemos poner el nombre de mindfulness, que es simplemente la reconciliación de nosotros con la realidad que estamos viviendo, permitiéndole que la parte interna se manifieste a través de una expresión, ya sea artística, ya sea musical, ya sea literaria o ya sea analítica del propio desarrollo de nosotros. Porque ya hoy en la actualidad uno ya se puede dar cuenta que mientras el profesor está hablando con el alumno está chequeando en el Google o en Wikipedia y ya está sabiendo más de lo que él está narrando. Es decir, está viniendo la nueva generación de maestros en hacer el feeling, igual que como expresaban los griegos, el agape, que es la presentación, después viene el eros y después viene el feeling. Están tratando los maestros ahora de la nueva tendencia hacia la educación de llamar la atención a través de una amistad, hacerse amigo del estudiante y no el superdotado que todo lo sabe y que todo lo ve y que todo lo dice. Porque no hay nadie que sepa nada. Porque se está desbaratando ese esquema que tenemos. Claro, sí. Se está desbaratando. Por ahora el matemático cuando exponía una clave matemática a través de un teorema y lo desarrollaba, qué maravilla, todos nos quedábamos extasiados viendo esa facilidad de cómo llevaba la secuencia algebraica de cualquier tema. Sin embargo, ahora, simplemente vemos el resultado. Sí, el resultado va a ser tanto, profesor. Y se van. Y lo dejan simplemente con la pizarra llena de esquemas. Entonces, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? A que somos realmente autoevidentes. Tenemos la capacidad de recordar en nuestro ADN aquello que fue plantado por otras civilizaciones o por nuestra genética para poder entender todo este plano que aparentemente no es real, no es imaginario, pero tiene bastante de ser sólido y palpable. Esto es una mesa, a pesar de que sea movimiento. Ahora, otra de las cosas que te quería comentar, de que nosotros no vemos nada que no sea fijo. Todo tiene que estar en movimiento, si no nuestro cerebelo, en la parte posterior del cráneo, no lo vería. Todo está en movimiento, todo. O sea, que el movimiento, ¿qué es lo que te permite? Lo que te decía Heráclito, nadie puede bañarse en las mismas aguas en el río, porque ya pasó. El instante en que vivimos es vivir intensamente el presente. Esto es lo válido, no lo que pasó. Lo que pasó cuando vos llegaste, encantado, fantástico, pero eso es ya una etapa, es una anécdota. Es decir, somos una anécdota. Qué lindo. Carlos, ¿qué opinan ustedes? Y todo esto va a lo mismo. Se puede llegar a 100 años, a 120, tan lúcido como se quiera, ¿verdad? Porque eso se trabaja acá. ¿Qué opinan de los chemtrails? Está comprobado científicamente de que no están atacando. Ahora, hay una gran división de opiniones, pero aparentemente grandes potencias como que no tienen nada que ver con Occidente y sin embargo no hacen nada, que son los países no del bloque occidental, si no estamos hablando de China y de Rusia, que también lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que se está generando? Una destrucción de la humanidad, una proclama de crear nuevas enfermedades, de sacar virus que estaban escondidos y que no se pueden combatir a través de vacunas. No lo sé, pero lo único que creo de que los extraterrestres nos han dicho que hay un gobierno interno positivo y un gobierno interno negativo del planeta. Que los dos están en permanente hostigamiento una cosa con otra. Entonces, en el último seminario que hicimos con Susan Powell, ella hablaba de India. A muchas personas le fue no muy bien. Y Celia
Se cayó. Oh, sí, me estaba contando ahora. Se cayó de plano. Ujú. Y ni siquiera el pantalón se le ensució. Entonces, quiere decir que cuando uno realmente va a tomar la iniciativa de enfrentar el tráfico, de enfrentar una ida a cualquier lugar, uno tiene que hacerse una cúpula de luz, una oración, Yeah. protegerse. Una Porque, protección. ¿qué dijo la pastora que yo traje del aeropuerto y que resucitó? Me dijo, a mí me resucitaron en el hospital donde yo tuve a mi hija, yo morí por 16 horas, y me resucitaron. Pero en ese viaje que yo hice, en ese túnel de blues, me dijeron, tienes que contar que hay un universo Yeah. protegiendo a todo este planeta, esperando de que ustedes pidan ayuda. Qué bonito. Yo lo siento así, Carlos. Entonces, cada vez que vamos a hacer algo, Ujú. Sí, el que me escuche, tengo experiencia durante casi 9 años de taxista, donde fueron manifiestos abiertos de la protección. Pedir, envolvernos en una cúpula, un vaso invertido, visualizamos un vaso invertido, nos envolvemos, hacemos la oración para que nada malo, nada extraño, nada negativo pueda actuar en contra de nosotros. Y se terminó. Mira qué simple. Yo Son pienso 4 o que 5 palabras. esa protección nos cobija, inclusive con esos atentados que están haciendo con los Chemtrails. Claro. Porque ellos podrán tirar muchos químicos y muchas cosas que quieran, pero el que está protegido, no importa qué. Exactamente, tú lo has dicho. Y vos Principalmente la parte de alimentación. Perfecto. Teniendo un sistema inmunológico, por eso les recomiendo a todas las personas, si quieren llegar a nuestra edad, que busquen un antioxidante efectivo, positivo. Nosotros lo tomamos con buenos resultados, excelentes resultados, porque eso es una fruta que viene bien preparada. Pero lo más importante, que el antioxidante no es solamente a través de un jugo o de un alimento, sino la actitud de vivir intensamente el presente con positividad. Muy bien. Ser positivo. Estoy hablando de ustedes, pero estoy hablando de las personas que logran llegar a los 80, 90 y 100 años. Son un mal negocio para el sistema. Oh, sí, Porque yo conozco muchos que han fallecido antes de la jubilación, antes del retiro. claro. Perfecto, porque se ha trabajado toda la vida y se ha dejado todo el fruto de su trabajo allí y no se ha podido disfrutar nada. Llegar a los 80 años y a más, porque con la energía que ustedes tienen pueden llegar a mucho, mucho más. Bueno, por ejemplo, en la compañía que nosotros empezamos a comprar los aceites Ajá. naturales, digamos, la persona, el dueño de esta compañía, él justamente, la misión de él siempre decía que era ir a diferentes países en el planeta donde realmente la gente viviera más de 100 años. Oh, investigar allí. Con Ujú. pero con lucidez, ¿no? Que no fuera, que estuviera bien físicamente, mentalmente, que pudiera seguir trabajando. Y así él fue a Egipto a investigar sobre los aceites, cómo lo usaban en la época de los egipcios, en China, para ver donde gente vivía más de 100 años, pero físicamente en buenas condiciones, al Amazonas, de Latinoamérica, donde había selvas, para ver los extractos de plantas o que podía él extraer para mejorar la salud, ¿no? Y así estuvo trabajando durante toda su vida, hasta los últimos días, él decía que la misión de él era justamente de traer todos los productos naturales para ayudar a la humanidad, ¿no? A que pudieran mejorarse en forma natural, ¿no? Sin tantas... Ustedes han tenido la oportunidad de hablar a nivel personal con otras amigos, colegas, personas, no sé, sobre la experiencia de ustedes y de pronto han tenido la oportunidad de compartir todo su estilo de vida y por qué están aquí como están, ¿verdad? Claro, Okay. sí, tenemos Y de amigos pronto hay que- mucha gente que le va a crear curiosidad de escuchar, porque yo no me canso de repetirlo, ¿verdad? Claro. Y gente que no alcanza a llegar ni a los 65. No, siempre. Y mucha gente va a querer saber, ustedes están hablando de unos aceites esenciales que ustedes les tienen mucha fe, que conocen, que los manejan perfectamente, que los entienden, que pueden dar clases sobre eso, sé que es verdad así. Hay mucha gente que va a querer saber sobre eso. Si hay alguien que quiera
preguntarles, ¿ustedes están dispuestos a dar Sí, información? sí, claro, por supuesto. ¿Dónde pueden contactarlos, Carlitos? Cáceres33hotmail.com. ¿Quiere anotar algo más, Carlos, para terminar? Sí, quería justamente mencionarte de que una de las propuestas más importantes de poder llegar a esta edad y sin ansiedad es vivir el momento Qué bien. intensamente. Eso es lo que todo el mundo predica, es verdad. Es el momento Y proyectar, Y olvidarse del pasado Norberto, y y todo proyectar, Norberto, uno de los grados fundamentales de una virtud que está muy, muy a la mano, que es el agradecimiento. Amén. Qué lindo. Así es. ¿Alguien quiere decir algo para terminar? Bueno, solamente es el ser positivo, el tratar de no guardar rencores, de ayudar a quien uno más pueda, ponernos siempre, si tenemos algún problema con personas, no guardar rencores, porque eso realmente, todo lo que es guardar enojo o rencor, eso es una enfermedad a largo plazo. Entonces, si tratamos de las cosas malas que nos sucedieron, olvidarlas, dejarlo pasar y pensar que eso es a largo plazo un problema de enfermedad, yo creo que mucha gente nos ayudaría a no enfermarnos tanto, ¿no? El tener más conciencia y compartir más. Antes de despedirnos, Carlos, ¿tiene algo más para decir? No, simplemente agradecerte nuevamente esta oportunidad de poder comunicar cosas tan lindas que es la propia experiencia y dejar en manifiesto de que pronto nos volveremos a ver. Ha sido un gusto enorme haber venido a esta casa tan acogedora, con este par de hermosas personas, tan activos, que ojalá si ustedes los pudieran ver. Son súper activos, hay gente con menos edad, con 40, 50 años, que envidiaría la energía que ellos tienen. Así que si esto les va a ayudar para algo y si ustedes quieren ponerse en contacto con él, ahí está el email, pueden comunicarse con él, algún arreglo harán ahí, explicarán qué deben de hacer para cambiar, ¿entiendes? sí, Porque sí. nunca es tarde, ¿verdad, Carlos? No. Nunca es tarde para cambiar, digamos, algunos hábitos, la alimentación, la forma de pensar, porque no solamente es ejercicio, todo el mundo promueve los gimnasios, la yoga y eso, pero es una combinación, es un cuerpo entero, ¿verdad? Exacto. Claro, hay que hay tener cuidado de diferentes cosas, pero que todo va al complemento justamente de la vida. Y ser positivo, ser positivo. Positivo y como lo que Claro, agradecer a la familia, agradecer la esposa, agradecer los hijos, agradecer el que no tenemos que ir al río a buscar agua, que no tenemos que ir al bosque a buscar leña. Y que si hubiera que ir al río a buscar agua, también ser agradecido por eso, porque hay muchas gentes que están viviendo en esas circunstancias. Claro, sí, ¿verdad? ¿verdad? O sea, ser es agradecido, con lo que es. ser agradecido con este barrio, con esta situación, con como siempre establezco, nosotros somos ricos. Vivimos No en un importa reino, dónde estemos. vivimos en un paraíso. Muy bien, así es. Carlitos, muchísimas gracias por recibirme aquí en la casa. Muchísimas Ha gracias sido por la un placer, invitación. encantado. Celia, besito. Ok. Y muchísimas gracias. Y muchas gracias a vos por ser el iniciador de estas charlas que pueden ayudar a mucha gente. Gracias, espero que así sea. Diferentes Claro que sí. Espero que así sea. Que Dios siempre te mantenga en esa actitud positiva Muchísimas y gracias. de ayudar a la gente. Gracias, Celia. Ok, un gusto, los vemos en el próximo video y espero que disfruten esto. Hasta pronto. Chao. Chao.